puede abrir su palabra, su Biblia ahí, en el libro de Isaías. Gloria a Dios. Libro de Isaías, capítulo 40. Gloria a Dios. Libro de Isaías, capítulo 40. Y quiero invitarte a que leamos todos de pie el versículo 31. ¿Lo tienen? Y dice así su palabra: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hasta aquí la palabra del Señor. Puede sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermosa promesa del Señor, ¿no es cierto? Y cuántas veces nosotros hemos declarado sobre esta palabra y nos hemos gozado sobre esta palabra, sobre esta promesa, sobre esta verdad bíblica que el Señor nos deja a través de las Escrituras. Pero ¿sabe qué? Cuando uno lee la palabra y profundiza en los hechos, se da cuenta que esta promesa del Señor tiene una condición para su cumplimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces, yo quiero contarte un poco de cuáles son los requisitos y las condiciones del Señor para que tú y yo podamos ser renovados, podamos disfrutar de estas fuerzas que vienen del Señor y para que podamos remontar esas alas como las águilas, tomar el vuelo en alto y correr y no cansarnos, no fatigarnos. ¿Sabe que el libro de Isaías, quiero hacerle una breve introducción? El libro de Isaías, que está compuesto de todas las profecías de este profeta, se puede dividir en tres secciones principales. En la primera sección va del capítulo 1 al capítulo 39. Y en esa primera sección vemos a la nación de Judá amenazada por la nación de Asiria. Vemos a una nación con riesgo de ser invadida y ser vencida por Asiria. Y vemos en esa primera sección al profeta Isaías hablando, advirtiendo, insistiendo al pueblo que lo más peligroso de todo eso no es la invasión, sino que es su pecado. Lo más peligroso de todo eso es su desobediencia. Lo más peligroso de todo eso es que ellos se apartaron de Dios. Y no solo que se apartaron de Dios, sino que hasta perdieron su fe en Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El pecado, la desobediencia, el apartarnos de Dios, el separarnos de Dios trae consecuencias. Y no buenas, son malas. Son desastrosas, catastróficas. Mirad a tu hermano y decirle: las consecuencias del pecado y la desobediencia son malas. Primeramente, lo que perdemos al Señor. Nos separamos de Él, no que Dios se separa. Nosotros, a través de esa actitud de la desobediencia, del pecado, de la necedad, nos apartamos de Dios y de su voluntad. Y todo eso, resumidamente, lo vemos en la primera sección de Isaías. Pero aquí, en el capítulo 40, donde nosotros hemos leído el último versículo de este capítulo, inicia una segunda sección. En esta segunda sección, Dios trae a través del profeta, trae consuelo para Israel. ¿Qué trae?
¿Sabe qué es consuelo? El consuelo es una palabra de alivio. Dios viene a traer una calma sobre las vidas de su pueblo. Y entonces vemos en el capítulo 40, un capítulo que contiene bendiciones. Diga conmigo, el capítulo 40 contiene bendiciones de Dios. Entonces vemos aquí que en el capítulo 40 ya llegamos a una nación que ya estaba en el exilio. En la primera sección ellos tenían riesgo de ser invadidos por Asiria. Pero cuando comienza el capítulo 40 vemos a una nación, la nación de Dios, que había sido invadida, asolada, devastada, llevada por el imperio babilonio, el templo destruido. Y entonces vemos a una nación que está oprimida por el imperio babilónico. Una nación que está viviendo fuera de su tierra, lejos de Dios, el templo destruido, y vemos que ellos están siendo oprimidos. Y en esa opresión han perdido la esperanza y han perdido la fe. Y entonces, en esta sección que empieza en el capítulo 40, Dios a través del profeta trae una palabra de aliento, trae una palabra de consuelo, trae una palabra que los va a levantar y les dice en el versículo 1 del capítulo 40, consolaos, consolaos, pueblo mío, le dice Dios, consolaos, consolaos. Y entonces Dios trae a través del profeta un mensaje de aliento. Trae no solamente un mensaje de aliento, sino que vemos que Dios no ha abandonado a su pueblo. Mira a tu hermano y decide: Dios no nos abandonó. A pesar de todo, decide. El pueblo había pecado, el pueblo había desobedecido, el pueblo había traicionado a Dios, había apartado de Dios, pero Dios lo seguía amando. El amor de Dios permanece inquebrantable a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras transgresiones. Entonces Dios trae un mensaje de consuelo y Él muestra, a pesar de todo, que Él es fiel. No solamente que Él es fiel, sino que Él no quiere abandonar a su pueblo, sino que Él los quería traer a libertad. Él no quería que ellos vivieran más en cautividad, en el exilio, sino que los quería perdonar, los quería limpiar, los quería redimir, los quería libertar de la cautividad y los quería restaurar. Míralo a tu hermano y decide, míralo, y decide: Dios quiere perdonarte, Dios quiere ahora limpiarte, Dios quiere liberarte y Dios quiere restaurarte. ¿Y sabe qué es restauración? ¿Sabe lo que es restauración? Restauración es volver algo a su condición original. Usted sabe que hay restauradores de arte y que agarran un cuadro, una pintura, una escultura, algo de un artista, algo que está deteriorado, y ellos con técnicas muy puntillosas y delicadas tratan de llevar esa escultura, ese arte, ese cuadro, esa pintura que está deteriorada por el tiempo, deteriorada quizás por factores externos, tratan de llevarlo ¿a dónde? A la condición original. ¿Sabe qué es lo que Dios quería llevar? ¿A dónde quería llevar a Dios, a Israel, a Judá? Él quería llevarlo a su condición original, a los planes originales que Dios tenía para esa nación, a los planes originales que Dios tenía para ese pueblo. Dios quiere llevarnos a su
Dios quiere llevarte a ti, quiere llevarme a mí al diseño original que Él desde la eternidad planeó para esta creación. Dios quiere llevarlo, ¿y cómo lo hace? A través de su Hijo Jesucristo. A pesar de que el hombre pecó, a pesar de que el hombre perdió la comunión, a pesar de que el hombre fue excluido, fue quitado, fue sacado, fue echado del Edén y perdió su comunión, Dios quiere ahora, a través de su Hijo Jesucristo, restaurar esa comunión y llevarnos a esa condición original. Y a su nombre. Y entonces vemos aquí que en ese versículo Dios le dice: consolaos. Luego en el versículo 2 Dios habla y empieza a hablar acerca de las buenas nuevas de redención que vendrían en un tiempo futuro de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y luego rápidamente, para poder ir llegando al tema donde quiero llegar, en el versículo 3 al 5 vemos que el profeta habla acerca de Juan el Bautista, que llegaría en un futuro y que él predicaría y prepararía el camino para nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 2 vemos, en el versículo 3, versículo 3 vemos que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová y enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Está hablando de la llegada de ese profeta que sería levantado, y está hablando acerca de la manifestación poderosa de nuestro Señor Jesucristo, y que cuando Él llegara, todo ojo vería que Él es Dios, todo ojo vería su poder, todo ojo vería que Él es el Señor y que Él es el Salvador del mundo. Alabe a Dios, porque Él vive y Él es verdadero. Y luego el Señor le dice en el verso 8, como poniendo un sello de verdad, dice que aunque, escuche, se seque la hierba y se marchite la flor, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo? Estas palabras son verdad. Estas palabras que yo he hablado se cumplirán, porque yo soy Dios, y aunque el tiempo pase, y aunque la vida del hombre sea corta, aunque la hierba crezca, nazca, crezca y luego se seque, se marchite, se muera, aunque eso pase, mi palabra nunca morirá. Mi palabra es mi palabra y es verdad, es eterna. Mi palabra es la que ha salido de mi corazón, y mi palabra es la que ha salido a través de mi espíritu y fue manifestada a los hombres. Aleluya. Su palabra vive para siempre. Jehová vive para siempre. Y entonces luego en los versos 9 al 11 vemos que el Señor a través del profeta describe un cuadro hermoso, sublime, maravilloso, y está describiendo la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 10: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. Y usted sabe lo que es una postal. Antiguamente, cuando creo que se sigue usando, ¿no? Pero hoy con el internet como que es más fácil. Antiguamente alguien viajaba, usted tenía un pariente en el exterior y le mandaba una postal.
que era una foto maravillosa del lugar precioso donde esa persona había estado. Y cuando usted veía esa postal decía, wow, cómo me gustaría estar ahí. Y entonces el Señor les está describiendo en esta postal lo que habría pasado, lo que habría de pasar. Y el pueblo, para que el pueblo pudiera desear y creer y recibir esta promesa del Señor. Cuántas cosas maravillosas el Señor nos describe y nos habla y nos muestra a través de su palabra y también a través de las profecías personales, la postal, la imagen de lo que Él hará con nosotros. Cuántas veces el Señor nos ha hablado a través de su palabra profética y Él nos dice, mira, de acá en un tiempo yo haré esto contigo, haré esto con tu esposa, haré esto con tu esposo, haré esto con tus hijos, haré esto con tu familia. Y el Señor te lo describe y te lo dice para que tú puedas creer, para que tú puedas confiar y para que tú puedas entender que Él es Dios y lo que Él ha hablado y ha salido de su corazón y ha salido de su boca y ha sido manifestado por su Espíritu, Él lo va a cumplir. Aleluya. Y entonces vemos aquí que entramos ya al versículo 12. Y después de este hermoso mensaje de consuelo, de amor, de fidelidad, de perdón, de restauración, Dios en el versículo 12 hasta el 17, Dios se presenta ante el pueblo como el Todopoderoso. ¿Cómo se presenta? Como el Todopoderoso. Se presenta ante un pueblo que debiera ya conocerlo, se presenta y ratifica nuevamente, reafirma nuevamente que Él es el soberano, que Él es el creador de todas las cosas y que en su conocimiento, en su sabiduría, en su ciencia, Él creó todas las cosas. Y entonces Él dice, yo soy, en pocas palabras, el Todopoderoso. Yo soy el Creador, el Soberano. Yo soy el Supremo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el Señor tiene que reafirmar todo esto? ¿Sabe por qué? Porque luego de este mensaje donde Dios trae consolación, y donde Él luego de esto reafirma que Él es el Todopoderoso, empieza una palabra de exhortación. Empieza una palabra donde Dios empieza a reprender y a tirarle las orejas a ese pueblo. Y entonces, gloria a Dios, vemos que el Señor empieza un mensaje de exhortación contra la idolatría del pueblo, contra la idolatría y contra la necedad, contra la dureza de ese pueblo. Y entonces, en el versículo 18 vamos a leer, les dice, Él empieza a exhortarles acerca de esa idolatría y les dice, ¿a qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y entonces vemos aquí resumidamente que el pueblo de Israel había abandonado a Dios, un Dios que le había dicho en el monte Sinaí que no se harían imágenes, que no adorarían a otro Dios que no sea Dios, que no tendrían en su corazón otra cosa que no sea su amor por Dios, su palabra y su verdad. Vemos a un pueblo que quiere encerrar a Dios o empieza a hacerse dioses. ¿De qué? De metales, de plata, de oro, de fundición, aún hace también de maderas. Y entonces Dios le dice, ¿en qué? ¿Acaso ustedes me pueden encerrar a mí en una imagen?
¿Acaso ustedes me pueden encerrar a mí en una estatua? Este pueblo había puesto su corazón, su confianza ¿en qué? En ídolos. ¿Sabe qué es un ídolo hoy? ¿Sabe qué es un ídolo hoy? Un ídolo es cualquier cosa que reemplace a Cristo en tu vida. Cualquier cosa, hombre, mujer o cosa que reemplace en tu corazón tu amor por Dios, tu fidelidad a Dios, tu amor a su palabra, tu amor a su presencia, tu amor a su verdad, tu fe en el Señor. Este pueblo idólatra había puesto su confianza, su fe en estas imágenes, como si fuera que estas imágenes iban a poder liberarlo, como si fuera que estas imágenes iban a poder hacer algo por ellos. Y entonces dice, ¿cómo puede esto contener a Dios? Dios decía, ¿cómo estas imágenes, estas estatuas me pueden contener a mí? Si yo soy el soberano, el todopoderoso, si yo soy el vasto, el ilimitado, el invencible, como algo terrenal, como algo corruptible puede contener algo que es incorruptible, algo que es sobrenatural, algo que es celestial? No puede. Dios les estaba diciendo, ustedes me quieren encerrar en esas imágenes, pero yo no habito en imagen, no habito en piedra, yo gobierno desde los cielos, dice el Señor. A la vez que vive. Y entonces, ¿cómo es que nosotros hacemos ídolos? ¿Cómo aplicamos esta palabra hoy en nuestras vidas? ¿Cómo es que nosotros hacemos ídolos y nos volvemos contra Dios? Cuando permitimos que en nuestro corazón haya cosas que reemplacen a Dios. Cuando le damos tiempo, el tiempo de Dios a otras cosas. Cuando nosotros amamos más un trabajo, más la riqueza, más el beneficio de lo terrenal que a Dios. Cuando más amamos, sabemos que tenemos que buscar a Dios, sabemos que tenemos que estar en comunión con Dios, pero preferimos hacer otras cosas. Y entonces nos vamos separando de Dios. Nos vamos alejando de Dios y entonces empezamos a reemplazar a Dios por esas cosas que nos gustan más. El dinero, el trabajo, la familia, una mujer, un hombre. Y entonces cuando nosotros reemplazamos a Dios, nos volvemos semejantes a este pueblo que forjaba imágenes y se habían alejado de Dios y pecaban contra Dios, porque lo más importante en sus corazones ya no era Dios. Cuando hay cosas que son más importantes en nuestro corazón que Dios y que su palabra y su presencia y su verdad, entonces nos volvemos semejantes a este pueblo. Y nos vamos apartando y separándonos de Dios. Míralo a tu hermano y decide, no reemplaces a Cristo por nada. Míralo y decide, por nada, ni por vos mismo. Y entonces ya estamos entrando luego, rápidamente, en el verso 27. Y vemos aquí que en el verso 27 el Señor les dice, vamos a leer capítulo 40, verso 27. ¿Por qué decís, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y
de mi Dios pasó mi juicio. Y entonces vemos aquí que después de esta reprensión por la incredulidad del pueblo y por su desconfianza y por sus temores, el Señor le habla a este Jacob, a este Israel. ¿Por qué le habla a Jacob y a Israel? Porque, diga conmigo, porque Dios había hecho un pacto con ellos. Y Dios es fiel a su pacto. Y entonces Dios le habla a su pueblo. Mira al otro hermano y decide: Dios nos está hablando, porque nos hizo su pueblo. ¿Qué nos hizo el Señor? Y entonces Dios les reprende, pero ¿sabe qué les reprende? Esta vez les reprende, pero no les impone un castigo, porque ellos ya estaban viviendo el castigo y las consecuencias de su pecado, de su desobediencia, de haberse alejado de Dios. Pero Dios entonces le empieza a hablar a través del profeta y quiere que su pueblo razone. Diga conmigo, razone. Abra su corazón. Medite en su palabra. Mira al otro hermano y decirle: Dios quiere que nosotros meditemos en su palabra. Dios quiere que hoy nosotros examinemos nuestra vida, porque Dios ya la conoce. Dios te mira y te hizo una radiografía. De Dios tú no puedes y yo no puedo esconder nada. Dios ya conoce todo. Pero para que haya arrepentimiento, para que haya un reconocimiento de nuestro estado, de nuestra condición, Dios quiere que su pueblo medite en esa condición, en la condición que se encuentra. Dios quiere que nosotros meditemos en la condición que nosotros hoy nos encontramos. Dios quiere que hoy, a través de su palabra, abramos el corazón, meditemos en sus verdades, meditemos en sus promesas y meditemos en todo lo que Él nos está hablando, para que nos volvamos a Él de todo corazón. Ellos estaban, dijimos, oprimidos por el imperio babilónico, estaban viviendo en el exilio, estaban angustiados, estaban abatidos, estaban tristes, estaban desanimados, sin esperanza. Y entonces en esa condición le empezaron a decir a Dios: Dios nos olvidó. Eso es lo que estábamos viendo en el verso 27. En otras palabras, ellos le estaban diciendo: Dios se olvidó de nuestro juicio. Dios se olvidó de lo que nosotros merecemos. Dios se olvidó de pelear por nuestra causa. Dios se olvidó de nosotros. Y Dios en el verso 28 le responde. Vamos a leerlo. Y Dios le dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. ¿Sabe que Dios, conociendo el corazón y ante esos pensamientos del pueblo, Dios nos olvidó? No puedo estar viviendo todo lo que estoy viviendo. Ya no doy más. Dios se olvidó de mí. Dios ni se acuerda de mí. Dios se olvidó todo lo que nos había prometido. Y entonces Dios les dice: yo nunca fallo. En pocas palabras, le da respuesta y le dice: yo nunca fallo. Amén, gloria a Dios. Y yo nunca me canso, a pesar de todo. ¿Cuántas veces nosotros nos cansamos?
con nuestros hijos rebeldes? ¿Cuántas veces nos cansamos con la esposa o con el esposo y no lo aguantamos más? Y quisiéramos tener un alivio, no lo aguantamos más. Se ríen algunos, ¿no es cierto? Pero Dios dice, yo no me canso, no me he cansado de ustedes. Dios dice, yo no me fatigo, ni pierdo la paz, ni me angustio, ni pierdo la paciencia. Dios les dice, aleluya, yo no me he olvidado de ustedes. Yo no me he olvidado mis palabras. ¿Sabe lo que Dios te está diciendo? Hoy el pastor estaba hablando acerca de que Dios trae un renuevo. En esta última etapa del año, Dios te está diciendo que Él no se ha olvidado de ti. Dios te está diciendo que no se ha olvidado de las palabras que he hablado acerca de ti. Dios te está diciendo que Él no se ha cansado. Él te está diciendo que te sigue amando. Y Él te está diciendo que Él te quiere levantar, que Él te quiere fortalecer, que Él quiere que tú empieces a levantar los vuelos como esas águilas. Dios quiere que tú empieces a disfrutar de su presencia y de su paz y de su gozo y de su paciencia. Que tú seas quien pueda estar en su presencia disfrutando de estas cosas. Dios te lo está diciendo. Dice el verso 29 que Él es el que da fuerza al cansado. Mirar a tu hermano y decirle, Dios te da las fuerzas. ¿Sabe qué me hablaba el Señor? Ellos me decían, Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Sabe qué me hablaba el Señor acerca de esto? Ellos estaban en pecado. Ellos estaban separados de Dios. Estaban en desobediencia. Estaban a causa de eso oprimidos, entristecidos, sin esperanza. Y esta condición espiritual los llevó a olvidarse de Dios. Los llevó a olvidarse quién era Dios. Por eso es que Dios les tiene que decir, yo soy el que soy. Yo soy el poderoso. Yo soy quien no me ha olvidado de ustedes. Yo soy el que a pesar de su condición, el que a pesar de que ustedes me cambiaron por ídolos, el que ustedes, mis corazones, yo soy el que aún les amo. Yo soy el creador. Yo soy el que puedo levantarlo. Yo soy el que puedo fortalecerlo. Yo soy el que puedo sanarlo, hacerlo libre, levantarlo y darle la victoria. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces, iglesia, quizás tú estás pasando por este momento en que quizás estás pensando que Dios se ha olvidado de ti, de sus promesas contigo? Quizás en algún momento o ahora mismo te has olvidado que en Dios es en quien hallamos descanso, en quien hallamos las fuerzas, en quien hallamos el renuevo, en quien podemos encontrar las respuestas que necesitamos. ¿Cuántas veces, o quizás en estos días estuviste diciendo, estoy cansado, ya no doy más, ya no tengo más ganas de seguir? No veo la respuesta de Dios. No veo el favor de Dios. Quizás las situaciones y el enemigo te están oprimiendo de tal manera
y hasta empezaste a desconocer quién es tu Dios y todo lo que Él puede hacer. Nos falta acercarnos a Él. Nos falta aferrarnos a Él. Y ya llegamos, después de toda esta introducción, esta explicación, al versículo 31. Y sabe que el versículo 31 es una promesa de Dios, pero también es un tirón de orejas. Dice, pero los que esperan en Jehová, Dios le venía hablando palabras fuertes. Dice, pero los que realmente esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mientras meditaba en su palabra, otra versión dice lo siguiente: pero los que confían en el Señor tendrán siempre, ¿qué cosa diga conmigo? Siempre, nuevas fuerzas. Y podrán volar como las águilas y caminar sin fatigarse, avanzar, no detenerse, no estar derribados, destruidos, abatidos, angustiados, sin fe, sin esperanza, sin Dios, porque tenemos un Dios poderoso. La palabra esperar en hebreo significa kabah y significa atar o ligar. Significa que aquellos que esperan, que confían, que están atados a Dios, serán renovados. Y aquí está lo que yo te decía, que esta palabra es una promesa maravillosa, pero tiene una condición. Dios dice, esta palabra se cumplirá en aquellos que verdaderamente se vuelven a mí. En aquellos que me tienen en su corazón y que me aman con todas sus fuerzas, que me buscan, entonces esta palabra se cumplirá. Yo quiero llevarte brevemente al Salmo 25:3. Aleluya. Salmo 25:3. Gloria a Dios. Y dice así su palabra: ciertamente ninguno de cuantos esperan, ¿qué cosa digo conmigo? Esperan, están atados, están ligados, están unidos a Dios, serán confundidos. Había un pueblo que se había separado de Dios y la confusión los estaba aniquilando. Si nosotros nos aferramos a Dios, entonces no seremos nunca confundidos. Nunca perderemos nuestra fe, nuestra esperanza ni nuestra confianza, porque sabemos que en Dios nunca seremos confundidos. Y luego dice, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y ahora quiero hablarte rápidamente de las águilas. Quiero llevarte al libro de Salmos 103. Gloria a Dios. Salmo 103 dice así: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No hagas como el pueblo de Israel, que se olvidó de Dios y sus promesas. Eres quien perdona tus iniquidades. Eres el que sana todas tus dolencias. Eres el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Y el verso 5 dice: el que sacia
de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como las águilas. Y a su nombre. Si buscamos, hallaremos a Dios. Si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar. Si nos habíamos separado y apartado de Dios, habíamos abandonado la oración, si buscamos a Dios y nos unimos a Él, seremos renovados. Decí conmigo, seré renovado. Seré fortalecido. Solamente dos serán fortalecidos. Seré renovado. Seré fortalecido. Volaré como las águilas, habitando en las alturas. ¿Sabe qué significa volar como las águilas? Es que recibiremos y disfrutaremos la autoridad de Dios en nuestras vidas. ¿De qué manera? Oraremos y recibiremos fuerzas para afrontar las situaciones difíciles. Oraremos y recibiremos la sabiduría de Dios para resolver los problemas. Oraremos en su nombre y destruiremos todo plan del enemigo. Oraremos en su nombre y echaremos fuera demonios. Oraremos en su nombre y nosotros oprimiremos al enemigo y ya no seremos oprimidos por él. Si nosotros confiamos en él, si nosotros nos unimos a él, si nosotros buscamos de él y nos volvemos a Dios de todo corazón, entonces, decí conmigo, nada me hará perder la paz. Nada me hará perder la paciencia, la mansedumbre y la templanza. Pero esto va a ocurrir solamente si nosotros nos volvemos a Dios. Dios les había hablado en contra de la idolatría. ¿Sabe por qué? Porque era necesario que ellos dejaran ese pecado para que esta promesa se cumpliese en ellos. No piense la iglesia que cualquiera que tenga un ídolo en su corazón y Cristo no reine en su corazón, no piense que aunque usted declare y diga, seré renovado, volaré como las águilas, podrá declarar todo lo que quiera, porque si Cristo no está en su corazón, esta palabra no se va a cumplir. Para que esta palabra se cumpla en su vida, en mi vida, Cristo tiene que reinar en mi corazón, tiene que reinar en todo mi ser. Cristo se tiene que manifestar y entonces vendrá el problema, vendrá la aflicción, vendrá la lucha, vendrá la tribulación, pero yo estaré renovado, yo estaré fortalecido. Cristo me levantará y yo gobernaré con Cristo desde las alturas, desde los cielos, disfrutando del poder, la autoridad de Dios en mi vida, que es delegada a través de su Espíritu. Y a su nombre. Si quieres ser renovado y fortalecido, entonces Cristo tiene que reinar en tu corazón. Y tú tienes que estar unido y ligado a Él. Yo quiero invitarte ahí donde estás, que puedas cerrar tus ojos un momento, ponerte de pie. Si tú quieres ser fortalecido, si tú te apartaste de la oración, menguaste en la fe, perdiste la confianza, si perdiste la paz, empezaste a perder la presencia, que puedas meditar en esta palabra, porque Dios quiere que esa promesa se cumpla en nuestras vidas. Si te apartaste de Él a causa del pecado, a causa de la desobediencia, vamos, pídele perdón a Dios, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Y
pídele perdón y que Él te limpie, te lave con su sangre.